Buenas tardes, compartimos una vez más nuestro ratito de oración. Vamos a seguir leyendo a Marcos y seguimos en el capítulo 12 de su Evangelio. Se acercaron a Jesús unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente: si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les dijo: ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Palabra del Señor. Siguen apareciendo los adversarios, los enemigos de Jesús, siguen poniéndole trampas y cuestiones para complicarle su anuncio, en este caso de la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos porque es una creencia más bien tardía en el Antiguo Testamento, y especialmente porque ellos solo consideraban revelación los primeros 5 libros de la Biblia, y tampoco aceptaban las tradiciones orales. Entonces no tenían mucho fundamento para entender esta realidad de la resurrección. Alegan a la autoridad de Moisés con esta ley donde los hermanos del difunto, o el hermano del difunto, tenía que casarse con la viuda para poder dar descendencia. La necesidad de esta ley tenía que ver con la procreación, precisamente, con la descendencia, tenía que ver con el patrimonio de la familia, con la herencia que se podría recibir. En todo caso, 2 cosas innecesarias para la otra vida, así como Jesús la entiende, así como nosotros la entendemos. Pero Jesús responde también con la autoridad de Moisés, incluso tiene la delicadeza de utilizar un texto que está en uno de los libros que los saduceos reconocen como revelados, en el libro del Éxito, donde Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, un Dios que no es de muertos, sino de vivientes. Entonces el error de los saduceos tiene que ver con no haber entendido la Escritura y no creer en el poder de Dios. Dios puede dar vida, y Dios puede dar vida sin fin. Este sería como el mensaje que ellos debían entender y que Jesús trata de hacerles entender. Lo innecesario de las riquezas, de la herencia, lo innecesario de la procreación en la otra vida, la realidad de una vida que no es revivir para estar como antes, para seguir como antes, sino la certeza en la resurrección como un momento en el cual Dios otorga la vida sin fin, una vida de felicidad junto a Él. Esto es lo que nosotros entendemos y creemos, lo cual nos aleja primero de poner la mirada en lo material, y en todo caso, no solo en lo que hace a las riquezas, sino al bienestar. Para quienes no creían en la resurrección, Dios, la única manera que tenía de premiar a los buenos era darles vida larga y muchas riquezas. Y a veces uno se encuentra con algunos cristianos que son un poco saduceos, en el sentido de que esperan que si uno hace las cosas bien, entonces siempre le tiene que ir bien, y cómo puede ser que a los que hacen el mal a veces les va bien, ¿no? Como si estuviera puesta nuestra mirada solamente en esta vida. Si así fuera, sería verdad lo que decía algún filósofo por ahí: el ser humano es una pasión inútil, es deseo de vivir, es deseo de plenitud que va a ser frustrado.
creyendo en el poder de Dios, creyendo en el amor de Dios que puso ese deseo en el corazón de cada uno de nosotros, entonces se abre una vez más la expectativa de la vida eterna, al punto de que para San Pablo esta es esencial a la fe. San Pablo llega a decir que si nuestra esperanza en Cristo está puesta solamente en esta vida, somos los más infelices de los hombres y nuestra fe está vacía. Duro y a la vez muy esperanzador el lenguaje de Pablo. A la luz de este pasaje me parece interesante o lindo pedirle a Dios que esta certeza que tenemos, que es un conocimiento que se nos ha transmitido gracias a la revelación a través de la Iglesia, que esta creencia que tenemos no se quede en un conocimiento o en una sola esperanza de futuro, que lo es, sino que nos permita comprometernos mucho más fuertemente con esta vida, que sería el otro extremo, ¿no? Despreocuparse absolutamente del presente, pensando solamente en la resurrección. Pedirle a Jesús que nos conceda la gracia de tener esta verdad muy arraigada en el corazón, especialmente cuando nos duele algo de la vida, cuando se va o muere algún familiar o algún amigo, cuando nos asusta la realidad de la propia muerte, tener esta certeza de que no es más que un paso que nos conduce a la verdadera vida, a una vida de felicidad y de plenitud. Y en ese sentido entonces ocuparnos, preocuparnos, para que muchos conozcan esta realidad y puedan con nosotros ir construyendo ese reino que viene, porque esa es nuestra tarea en este mundo, hacer presente a Dios y las cosas de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Que el Señor nos fortalezca con esta esperanza, nos consuele en los momentos difíciles, con la certeza de la vida plena que Dios nos quiere regalar, que de algún modo ya nos regaló cuando fuimos bautizados, pero que va a llegar a su plenitud cuando termine nuestro camino en esta tierra. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que nos haga a todos testigos de ese amor enorme de Dios en nuestras actitudes cotidianas. Y que Él nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.